el hangout del otro día de la tricoscopia y de las alopecias, dado que nos dijeron que no se veía bien la imagen. Así que a continuación os dejo con la doctora Cintia Arjona, que os hará la presentación. Buenos días, gracias Mario por la presentación y bueno, vamos a repetir, como hemos dicho, por la presentación de la tricoscopia y así nos sirve a todos de repaso. En la primera parte de la presentación vamos a ver los principales signos de la tricoscopia que debemos fijarnos en el uso de esta técnica en el estudio del cuero cabelludo y del tallo piloso. En la segunda parte nos centraremos en aquellos signos principales de la alopecia. Bueno, como todos sabemos, la dermatoscopia se trata de una técnica sencilla, fácil de utilizar y rápida en nuestra consulta en el día a día y va un paso más allá del ojo clínico, ya que nos permite ver estructuras que no podemos ver a simple vista y estas estructuras que vemos tienen correlación histopatológica. Por ello, muchas veces nos pueden incluso evitar la realización de una biopsia y nos orienta mucho al diagnóstico. La tricoscopia es la aplicación de la dermatoscopia para el estudio del pelo y el cuero cabelludo. Muchas veces, si la usamos para controlar el seguimiento del paciente, nos puede ayudar a valorar si está respondiendo bien al tratamiento. Para la tricoscopia se han descrito fundamentalmente dos tipos de signos. En primer lugar, los signos del cuero cabelludo y los signos del tallo piloso, que vamos a ver a continuación. Entre los signos del cuero cabelludo, fundamentalmente se encuentran estos cuatro grupos. En primer lugar, el patrón vascular constituye el primer patrón que vamos a ver del cuero cabelludo. El primero, el patrón vascular simple con bucles finos, se observa en una epidermis sana. Corresponde a la horquilla de capilares en las papilas dérmicas y van a estar ausentes en enfermedades que cursen con atrofia cutánea o pueden estar más evidentes en enfermedades inflamatorias. Estos bucles finos los vamos a ver como tales cuando ponemos el dermatoscopio en ángulo tangencial al cuero cabelludo. Sin embargo, si ponemos el dermatoscopio totalmente perpendicular, lo que vamos a ver son puntos finos eritematosos. Los bucles retorcidos aparecen únicamente en aquellas enfermedades que cursan con acantosis. Y, por ejemplo, pues típicamente ocurre en la psoriasis. También hay que verlos con un ángulo tangencial, ya que si lo ponemos con un ángulo totalmente perpendicular, lo que vamos a ver es pues, puntos rojos más gorditos que en el caso anterior. El tercer patrón vascular que podemos ver en el cuero cabelludo, el patrón vascular arboriforme. Se corresponde con la red de capilares de la dermis reticular. Al estar más profundo, aunque ocurre en la piel normal, muchas veces no lo podemos ver. Y sí que va a estar más acentuado en algunas enfermedades del cuero cabelludo que causen con inflamación, por ejemplo. Aquí os pongo una imagen de bucles retorcidos. En un paciente con psoriasis vemos bien, pues al poner el dermatoscopio en un ángulo tangencial, vemos esos bucles de capilares un poco retorcidos. El segundo signo del cuero cabelludo principal que debemos describir con la tricoscopia es el patrón pigmentario. Constituye una red en panal de abejas de color marrón y tiene una clara relación con la exposición solar. Por ello, es más frecuente observarlo en áreas fotoexpuestas y es más evidente en fototipos oscuros. En alopecia de larga evolución, como es la alopecia androgenética, a lo largo de años se va formando este patrón pigmentario, pero de una forma más difusa que en la piel normal. Vemos en la imagen este patrón de color marrón más o menos uniforme y no hay que confundirlo con la salida de la glándula ecrina que la señala la flecha negra y que constituye pues, unos puntos más blancos más grandes.
Este patrón pigmentario pues correspondería histológicamente con en el depósito de melanina en la unión dermoepidérmica y los huecos claros en el interior del panal pues constituye pues las papilas dérmicas donde la melanina es menor y por lo tanto se ven más claras. El tercer signo del cuero cabelludo que debemos ver es el patrón peripilar, el patrón que corresponde con los orificios foliculares. Aquí se han descrito estos 4 puntos básicos que vamos a ver en diversas patologías, como veremos en la segunda parte de la presentación. Los puntos amarillos constituyen queratina o sebo en el infundíbulo en proporción variable en función de la patología y en general constituye un signo de mayor gravedad, por ejemplo en la alopecia areata o en la alopecia androgenética. Los puntos blancos constituyen fibrosis y por lo tanto destrucción irreversible del folículo. La vemos como he comentado en las alopecias cicatriciales y van a ser mucho más visibles si hay contraste con un patrón pigmentario. Los puntos negros se originan por la rotura del folículo al nivel del infundíbulo y esto lo vemos pues, en enfermedades diversas, como veremos, aunque se ha descrito como más específico de la alopecia areata, indicativo de mayor actividad y gravedad. Y los puntos rojos es un signo recientemente descrito por Torsty y colaboradores que corresponde a la dilatación del infundíbulo y que se rodea de vasos con extravasación hemática y se ha descrito en 5 pacientes con lupus discoide crónico como un signo bastante específico de esta enfermedad. Otros signos, aparte de estos 3 que hemos visto del cuero cabelludo, son los siguientes: la presencia de escamas en el cuero cabelludo, eritema perifolicular, hiperkeratosis folicular o ausencia de orificios foliculares. Aquí pongo la imagen de algunos de estos signos. En la imagen de arriba a la izquierda vemos puntos negros que se ven muy bien por rotura del folículo a nivel del infundíbulo. En la siguiente imagen de al lado, los puntos amarillos por presencia de queratina y sebo en el folículo. Abajo vemos un patrón pigmentario y puntos blancos. Y en la última imagen vemos estos puntos rojos característicos del lupus discoide. Una vez vistos los signos que debemos fijarnos en el cuero cabelludo, vamos a ver los signos del tallo piloso. El tallo piloso puede ser el diámetro generalmente uniforme, pero está descrito como un signo bastante específico de la alopecia androgenética que haya diversidad en su diámetro, que como veremos es bastante específico y marca actividad de la enfermedad. Otro signo del tallo piloso importante es la presencia de pelos en signo de admiración o pelos peládicos, que tienen la raíz más finita y se ha descrito sobre todo en la alopecia areata y la tricotilomanía, como veremos. La presencia de pelos rotos, la presencia de pelos cortos y finos o pelos vellosos y otros signos en relación con enfermedades genéticas o displasia del folículo que va más allá de esta presentación y que podríamos dejar para otro día. Antes de pasar al estudio de la alopecia, pues debemos conocer cómo es la tricoscopia de un cuero cabelludo normal y para ello os traigo esta diapositiva. Las unidades foliculares se constituyen generalmente de entre 2 y 4 pelos terminales y frecuentemente además contienen 1 o 2 pelos vellosos. El diámetro de los tallos pilosos es uniforme y el patrón vascular va a ser un patrón vascular simple con bucles finos en el cuero cabelludo interfolicular. Hay veces que también podemos conseguir ver las líneas rojas arboriformes. En los fototipos oscuros vamos a ver este patrón pigmentado marrón homogéneo, sobre todo en las áreas fotoexpuestas, y en los niños se ha descrito entre niños de 1 y 10 años, no en otras edades, la presencia de puntos sucios. Esto es totalmente fisiológico y constituyen partículas de polvo acumuladas en el folículo. Esto se explica porque la actividad de las glándulas sebáceas en estas edades pues, es menor y da lugar a esta acumulación de polvo. Si tenemos dudas, podemos ver que al desaparecer con el lavado con un champú,
pues va a desaparecer y esto nos ayuda a distinguirlo. Bueno, ya hemos visto los signos principales que nos tenemos que fijar al uso del tricoscopio, de la tricoscopia, perdón, y ahora vamos a ver pues cómo podemos usar esta técnica para el estudio de la alopecia. Bueno, esta diapositiva es para hacer un poco de introducción a la alopecia. Sabemos que existen dos grupos principales, las no cicatrizales por un lado y las cicatriciales por otro. Dentro de las alopecias cicatriciales, pues se distinguen sobre todo en función del infiltrado inflamatorio predominante. Así tenemos la alopecia con predominio linfocítico, neutrofílico o mixta. Comenzando por las alopecias no cicatriciales, vamos a ver la alopecia androgenética. Es la alopecia más frecuente en la población general. En las fases más precoces se han descrito signos que además se piensa que son muy específicos y son la diversidad del diámetro del tallo piloso en más del 20%, también llamado como anisotricosis, y la presencia de un halo marrón peripilar, que corresponde a leve inflamación inicial alrededor del folículo. Además, las unidades foliculares se ven muchas con un solo pelo y un patrón peripilar con puntos amarillos también es bastante frecuente. Ya en casos más avanzados es frecuente ver un patrón pigmentado en panal y puntos blancos sobrelevados. Estos puntos blancos o amarillentos sobrelevados correspondería a la hiperplasia, hiperproducción de sebo por las glándulas sebáceas, ya que en esta enfermedad, como sabemos, las glándulas sebáceas no dejan de producir sebo e incluso pueden hipertrofiarse. Y estas imágenes que vemos en la diapositiva pues son bastante representativas de lo que hemos explicado, la diversidad del diámetro, la presencia de folículo único, arriba se ve también el aro marrón peripilar y diversos puntos amarillos en la imagen de abajo. En segundo lugar vamos a ver la alopecia areata, otra alopecia no cicatricial bastante frecuente en nuestra población. En la fase aguda podemos ver puntos negros por la rotura del pelo al nivel del infundíbulo y pelos distróficos en signo de admiración. En la fase ya más avanzada podemos ver pelos rotos y puntos amarillos. Todos estos signos son específicos si los vemos sobre todo en conjunto y se han correlacionado muy bien con el aumento de actividad de esta enfermedad. Sin embargo, si vemos vellos agrupados en el interior de la placa, es signo de buen pronóstico y de repoblación de la placa de alopecia. Para distinguir una alopecia areata incógnita de otros diagnósticos diferenciales, como puede ser un efluvio telógeno o una alopecia androgenética, se ha descrito como la presencia de puntos amarillos con una distribución extensa y difusa es bastante específico. Si además vemos múltiples pelos distróficos cortos o en signo de exclamación, pues va a apoyar mucho más este diagnóstico. Aquí unas imágenes de estos signos que hemos hablado. Arriba en la imagen A vemos puntos amarillos. En la imagen B vemos pelos vellosos que si lo viéramos desde más lejos podríamos ver que están en el interior de una placa de alopecia redondeada y por lo tanto es signo de repoblación. La imagen C vemos esos típicos puntos negros que están indicando actividad, al igual que en la imagen D, el pelo en signo de exclamación en la periferia de una placa de alopecia. El efluvio telógeno es otra enfermedad bastante frecuente que vemos en nuestras consultas. A la dermatoscopia, ¿qué vamos a ver? Pues disminución de la densidad la densidad capilar y ausencia de folículos, pero no vamos a ver ningún otro signo específico. Por lo tanto, desde el punto de vista de la tricoscopia se trata de un diagnóstico de exclusión. El diámetro del tallo piloso va a ser uniforme, no vamos a ver signos de inflamación, no vamos a ver puntos blancos ni puntos amarillos. Para diferenciarlo de otro tipo de alopecias que puedan ser difusas, como la alopecia androgenética, resulta muy útil la comparación del área frontal con el área occipital.
Así, en el efluvio telógeno, las signos de la tricoscopia van a ser similares en ambas áreas, mientras que en la alopecia androgenética vamos a ver cambios en función del área donde estemos visualizando, ya que en el área occipital generalmente está respetada en la alopecia androgenética y afectaría mucho más la zona frontal. A continuación, vamos a ver los signos que se han descrito en las tiñas del cuero cabelludo. En la tabla recojo los principales: los puntos negros, pelos en coma, pelos en sacacorcho, pelos en zigzag, pelos en código Morse y pelos tonsurados. Todos ellos se han descrito con relativa frecuencia en las tiñas del cuero cabelludo, y sobre todo los pelos en coma y los pelos en sacacorcho se piensa que son mucho más específicos, ya que es difícil verlo en otras enfermedades del cuero cabelludo. En la tiña inflamatoria se suman además signos como es la pigmentación, el eritema, escamas y pústulas foliculares. Vamos a ver algunas imágenes de estos signos. En la imagen grande vemos pelo en coma y pelo en sacacorcho, con una escama peripilar bastante evidente. En las imágenes de al lado vemos pelo en coma claramente y una escama gruesa, adherente, con eritema, signos de una tiña inflamatoria. En esta imagen se ven perfectamente esos pelos en sacacorchos que, como hemos dicho, que junto a los pelos en coma son los dos signos más específicos que nos indican más la presencia de una tiña. Además, en esta imagen vemos pústulas foliculares y escama perifolicular. La tricotilomanía también es una alopecia que nos podemos encontrar con relativa frecuencia. Y aquí la tricoscopia nos va a mostrar sobre todo pelos rotos a distintas longitudes, de una forma menos homogénea que como ocurre en la alopecia areata, por ejemplo. La presencia de pelos llama o en escoba, con esa punta deshilachada, como vemos bien señalado con la flechita en la imagen, pues es bastante característico de esta enfermedad, debido a la fricción y a la tracción que realiza el propio paciente sobre los pelos. También podemos ver pelo en sacacorcho y pelo en signo de interrogación, también por esta fricción ejercida por el paciente. De forma más inespecífica se pueden ver también puntos amarillos o puntos negros en las placas de alopecia. Bueno, hemos hecho un breve repaso como introducción a las principales alopecias no cicatriciales y ahora vamos a ver las principales alopecias cicatriciales que nos podemos encontrar. En primer lugar, el líquen plano folicular, que es la alopecia cicatricial más frecuente en nuestro medio. Y como sabemos, se han descrito tres formas clínicas principales: la forma clásica, la forma de alopecia frontal fibrosante y un síndrome mucho más infrecuente, que es el síndrome de Picardy-Lassor-Graham-Little. Bueno, aquí en la diapositiva os he señalado en negrita aquellos signos que se piensa que son más específicos de esta enfermedad, aunque no son patognomónicos. Sobre todo la inflamación perifolicular, la presencia de vainas peripilares, que son como unos manguitos de queratina alrededor del folículo en su nivel más inicial. También podemos ver puntos azul-gris circinados por incontinencia pigmento. Estos puntos los vamos a ver a nivel perifolicular. La presencia de escamas perifoliculares hiperqueratóxicas. Ya en fases más avanzadas podemos ver puntos blancos e incluso áreas de atrofia. Y la piel folicular perifolicular puede ser normal, pero en ocasiones puede mostrar signos de líquen plano o patrón pigmentario. En la forma de alopecia frontal fibrosante se ven sobre todo puntos rojos y eritema folicular con una frecuencia mayor que en las otras formas clínicas. Aquí vamos a ver algunas imágenes. En la imagen de arriba a la izquierda podemos ver esas vainas peripilares bastante específicas del líquen plano folicular. En la imagen de al lado vemos los glóbulos, el patrón pigmentado azul-gris alrededor de los folículos por esa incontinencia pigmento que ocurre en esta enfermedad. Y en la imagen de abajo vemos muy bien
un punto rojo y eritema perifolicular, así como descamación y las vainas peripilares que hemos comentado. A continuación, la segunda dermatosis cicatricial es el lupus discoide crónico, que en la fase precoz destaca sobre todo la presencia de tapones foliculares hiperqueratóxicos, sobre todo en los folículos de la periferia de la placa, y puntos rojos. Además, podemos ver un pigmento azul-gris interfolicular, que podemos diferenciarlo del que ocurre en el líquen plano folicular, ya que aquí el pigmento azul-gris va a ser también de predominio interfolicular y no solo con un patrón folicular como ocurría en el anterior. También podemos ver, al igual que en el anterior, escamas perifoliculares y puntos blancos. Y un signo que si lo vemos es bastante de ayuda para distinguir entre el lupus discoide y el líquen plano folicular es la presencia de pelo indemne aislado en el interior de la placa. Esto no ocurre en el lupus discoide crónico. La presencia de áreas atróficas totalmente ausentes de folículos, puntos blancos y telangiectasia arboriforme ocurre mucho más en el lupus discoide crónico que en la enfermedad anterior. Aquí vemos algunas imágenes. En la imagen de arriba vemos multitud de puntos rojos. En la imagen de abajo vemos un área atrófica con telangiectasia. Y en la imagen de la derecha vemos puntos blancos por fibrosis del folículo, así como los glóbulos ciscinados azul-gris, interfolicular y folicular, por la incontinencia pigmente. La tercera enfermedad que vamos a ver es la pseudopelada de Brock primaria. Se trata de una alopecia cicatricial que cursa clínicamente con placas eritematosas o nacaradas confluyentes de unos bordes dentados, sobre todo en la área parieto-occipital, y que muchos autores lo describen como pisada en la nieve. Se considera hoy día una enfermedad, una entidad propia, que hay que diferenciarla de la pseudopelada de Brock secundaria a otras dermatosis cicatriciales como son el líquen plano folicular, el lupus discoide crónico u otras. Para distinguirla, pues fundamentalmente debemos buscar signos de estas enfermedades primarias como el líquen plano o el lupus a otros niveles o en la periferia de las placas. Pues desde el punto de vista tricoscópico, la pseudopelada de Brock va a mostrar ausencia de folículos pilosos y algunos pelos indemnes en su interior, así como en la periferia. Hay veces que se ve un pigmento negro en los orificios foliculares periféricos, pero vamos a ver ausencia de otros signos específicos de otras enfermedades. No vamos a ver inflamación, ni descamación, ni hiperqueratosis folicular. Por lo tanto, va a ser un diagnóstico también de exclusión dentro de las alopecias cicatriciales. Aquí vemos una imagen con áreas de ausencia de folículos sin otros signos característicos. No vemos inflamación, no vemos esa hiperqueratosis o eritema que veíamos en las enfermedades anteriores. Vamos a ver a continuación algunas alopecias cicatriciales con un predominio neutrofílico, ya que las anteriores eran de predominio linfocítico. En primer lugar, la foliculitis de Calvante o foliculitis en penacho, también se conoce así, ya que el signo principal que muchas veces nos orienta muy bien al diagnóstico es la presencia de 6 o hasta 20 pelos en un mismo orificio folicular que va a estar dilatado, como vemos bien en la imagen. Además, en las fases iniciales se ven pápulas y pústulas foliculares, eritema perifolicular. A veces incluso vemos un patrón vascular con bucles retorcidos y escama perifolicular también es bastante frecuente. Hay veces que las lesiones coalescen hasta formar lo que llamamos accesos miliares y ya conforme avanza la enfermedad se van formando áreas atróficas con telangiectasia y
para el diagnóstico nos debemos orientar más por la actividad que veamos en la periferia, donde vamos a ver los signos más específicos que acabamos de ver. En segundo lugar, la foliculitis o celulitis disecante, otra alopecia cicatricial de predominio neutrofílico, donde en la fase inicial se ven signos de actividad, pero no vemos áreas de cicatriz y por lo tanto podemos confundirlo quizá con una dermatosis no cicatricial si está en fase muy inicial. ¿Qué vamos a ver? Pues sobre todo puntos negros, pelos cortos y puntos amarillos, además de escama perifolicular bastante llamativa y que a veces pues, nos puede orientar más hacia una alopecia cicatricial. En la fase avanzada ya se forman nódulos firmes o fluctuantes, incluso tractos sinusales con exudado purulento. Conforme avanza la enfermedad va a dar lugar a áreas cicatriciales, ya sean atróficas, hipertróficas o queloideas. Y aquí, para finalizar, os traigo una tabla de diagnóstico diferencial de las alopecias cicatriciales que acabamos de ver, de Sánchez Dueña y colaboradores, que me ha parecido muy útil y muy didáctica y por ello la he querido traer aquí a la presentación. Esta es la bibliografía que he usado para la presentación. Y bueno, si tenéis alguna duda o sugerencia, pues este es el momento. Y muchas gracias por la atención.